Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. ¿Qué tal? Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine. Qué bueno que nos están escuchando una vez más. El día de hoy estoy muy contento porque tengo a un invitado internacional. Creo que es la primera vez, no, ya es la segunda que tengo a alguien que es extranjero, que es fuera de México, pero eso me emociona muchísimo más. Pues rápidamente lo presento. Él es un director, se llama Germán Arango Rendón y tiene como seudónimo Lucas Perro. Él es el director de un documental que se presentó en el pasado Festival de Cine de Guadalajara, que se llama Cantos que inundan el río. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Caleb, ¿cómo están? Muy bien. Eh, Me habías comentado aquella vez en Guadalajara que preferías que te llamaran Lucas, ¿no? sí, me siento más a gusto. Muy bien. Para comenzar, y esto trato de hacerlo con todos mis invitados, es que nos platiquen un poco de su vida, de sobre todo de su carrera en cuanto al cine, cómo inician, y sobre todo para mí algo que es muy importante o que de repente ayuda bastante a ir comprendiendo cómo se va uno enamorando del cine, pues es ese momento donde uno conscientemente decide que pues, se va a dedicar a esto a pesar de las adversidades que parece tener el elegir esta vocación, ¿no? Realmente mi formación profesional es como antropólogo. Soy antropólogo egresado de la única universidad en Medellín, en mi ciudad, que ofrece la carrera, que es la Universidad de Antioquia. Eh, pero antes de entrar en las ciencias humanas, desde niño, había hecho parte de grupos de teatro en el barrio donde me crié. Es como una zona muy popular, muy periférica aquí de Medellín. Y tenía una paradoja, era un lugar que a la par que era muy violento, era un lugar con mucha gente queriendo hacer arte y queriendo hacer cosas. Entonces desde muy niño estuve en grupos de teatro y ahí me vinculé y me empezaron las ganas. Y yo recuerdo que ya escribía desde muy chiquito como unos guiones, desde esa edad también me daban chance de que diseñara y luego construyera los escenarios. Entonces como que esa idea de contar a través de un cuadro ya estaba en mí. Y luego pues me formé en el cine de Hong Kong y en el cine como de acción que llamamos comúnmente norteamericano, y solo fue hasta que ingresé a la universidad, cumplía mi mayoría de edad, que empecé a ver eso que llamamos como cinearte, art house y como ese otro cine. Y fue para mí como un choque, fue como, es que se puede hacer también estas otras cosas. Y siento que la poca carrera que llevo y lo corto que llevo es como una cosa entre los dos caminos. Pienso que la película precisa no es esa película que se ufana de ser inteligente, sino que es una película que mete al espectador en una experiencia, le permite emocionar, pero a la par también le permite pensar. Creo que ninguna de las dos puede estar como en un nivel superior a la otra, porque si no termina siendo un cine muy inteligente solo para gente inteligente, o un cine que se queda en la acción y puede caer también muy fácil en lo banal. Entonces ahí está como en mi formación un poco la búsqueda que tengo. Muy bien. Y no sé si me gustaría conocer un poco acerca de influencias que hayas tenido en sentido de autores o de películas que te hayan inspirado a seguir tu carrera como director de cine y sobre todo creo que también en el tema documental. Yo no soy alguien que vea muchos documentales, aunque sí de repente los termino viendo por una u otra razón. Y se nota cómo hay el universo del documental es, es, aunque es parte del cine, de repente tiene sus propios autores y sus propias eh,
personalidades, ¿no? Que si bien están ligadas al mundo del cine, a veces parecieran como un mundo aparte. Entonces, en general, en el cine, ¿cuáles son tus influencias? Y en el documental, ¿qué te llevó a hacer también cine documental? Bueno, quisiera hacer un paréntesis ahí antes de entrar a los referentes. Creo que estamos viendo un momento muy bonito con el documental en Latinoamérica. En países, por ejemplo, como Ecuador, mi país vecino, las películas que más semanas han estado en cartelera son documentales. Y en nuestro país en la última década, y por ejemplo lo demostró este año la taquilla y la cartelera, la mayoría de películas que se están estrenando hoy son documentales. Y son documentales que se están alejando un poco como de lo que la gente del común piensa que es un documental. Están esperando una entrevista, una voz privilegiada y con conocimiento. Y nos estamos acercando realmente a un documental donde lo que hay es dramaturgia de lo real, donde tenemos los mismos retos que la ficción, solo que en nuestro caso los personajes no son de nuestra invención, sino son personas de carne y hueso. Entonces ahí es como el reto, y por eso el documental se vuelve pues como en ese ejercicio de escritura una cosa como más ruda. En esa línea, pues como que los referentes van de un lugar y de otro, pues pueden ser referentes también de ficción y de documental. En el documental, pues aquí tenemos un colectivo desde el que hemos venido produciendo hace muchos años que se llama Pasolini en Medellín. Pasolini es un gran mentor para nosotros, eh, sobre todo por esas búsquedas en las periferias. La gente lo recuerda casi siempre es como por sus películas más escandalosas, pero desconoce su literatura, desconoce su poesía. Él escribió mucha poesía en lenguas dialectales en Italia. Eh, la película del Evangelio según San Mateo la filma en su mayoría en el sur de Italia con comunidades campesinas. Entonces como que ha sido como un referente temático y de acercamiento para mí muy importante. Pero desde ese colectivo también para nosotros fue muy importante el trabajo de Jan Rush, porque Jan Rush cuando va a África y se encuentra con las distintas comunidades de África Occidental, pues no tiene una pregunta por eh, describir como lo había hecho como la etnología clásica, describir a estas comunidades, sino pensar en los sujetos que hacen parte de esas comunidades y en la manera como piensan, como desean. Y hay una peli ahí, pues como para los que apenas estén como conectando con el documental, que es preciosa, que se llama Yo, un negro. Y en esa película la pregunta no es quiénes son ellos, sino qué desean. Y la película es una película de ficción, porque ficciona sobre lo que ellos añoran, los personajes de la historia añoran y pretenden ser. Y hay un lugar como muy importante de la imaginación en lo que somos socialmente, no es solo como lo que hacemos realmente, sino pues lo que hacemos en lo real, sino lo que hacemos desde la imaginación. La imaginación es un lugar como de indagación, y en eso Jan Rush pues fue un tipo muy, pues un tipo increíble. Y ya pues como por gustos y cosas, me gusta mucho Jorge Furtado, la gente lo recuerda por La Isla de las Flores, pero es un tipo que tiene unas obras de ficción también increíbles. Hay una que me encanta que es El hombre que copiaba, es como muy similar a este otro director norteamericano, se me escapa el nombre, el de Nobody Business. Bueno, otro documentalista que tienen como esta lógica de pensar también el documental desde el collage y pensar la narración como un collage de distintas, digámoslo así, como de distintas capas. A mí me parece muy interesante. Y ya me podría quedar ya nombrando cosas de ficción que me encantan, pero sobre todo en esa lógica que expresaba al inicio, como de las películas que son precisas entre la emoción y el pensamiento. Me parece que esas son las grandes películas. Qué bien, y muy interesante todo lo que mencionas y justo tocaste un tema que tenía yo aquí anotado que quería hablar contigo. Creo que podemos irnos un ratito por allá y es el Va. tema de Pasolini en Medellín. Me metí aquí, creo que hasta una página Sí, web y varias cosas y sí veo que han hecho, ¿sí? le pueden echar un ojo a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos la mayoría de nuestras piezas montadas. Es un colectivo que ha pensado mucho como en el audiovisual colaborativo, es decir, audiovisual construido con comunidades, y ya llevamos un poco más de ciento y pucha de piezas construidas con comunidades. Hemos estado aquí en los barrios, digamos, periféricos de Medellín, en muchos,
no en su mayoría porque son demasiados, pero sí en muchos, como con unas historias particulares. Hemos podido estar en la zona del Pacífico, donde también hicimos Cantos que inundan el río, y en una de esas también pudimos estar en Ciudad de México con un proyecto que a mí me gustó mucho que se llama Testigos a Ojo y Voz, y fue un proyecto donde convocamos a hoppers de distintas, como de distintos lugares de Ciudad de México, del norte, del sur, de oriente, de occidente, y lo juntamos en un lugar central y produjimos unos videoclips donde la idea era pensar qué estaba pasando con la violencia contemporánea. En ese momento lo contemporáneo era México 2013, y fue un ejercicio muy bonito, muy encantador, como poder también hacer un proyecto de esta índole en Ciudad de México. Me enamora mucho también vuestro país. Entonces hemos tenido como todas estas experiencias. La idea de nosotros parte de unos principios básicos: no enseñamos audiovisual, técnicamente hablando, sino que partimos de un principio, y es todos nos comunicamos audiovisualmente. Entonces tenemos como una metodología en la que los participantes descubren su manera propia de narrarse audiovisualmente, y a partir de eso entonces construimos las historias. No nos interesan como temas de coyuntura, de denuncia en estricto sensu, sino que nos interesan mucho más temas de memoria, y eso es un poco como lo que hemos hecho como en todo el ejercicio. Bien, y dentro lo iba a mencionar, ¿no? Un poco ahí en su web, los puede redireccionar a sus redes, justo si vi el canal de YouTube y todo. Creo que, y se ve que han sido un colectivo que ha estado trabajando por bastante tiempo y han hecho bastantes cosas interesantes. Y en ese sentido, justo aquí vi una presentación donde presentan varias personas que forman parte del colectivo, y quería preguntarte, eh, con esta búsqueda que hacen en el colectivo de cada quien narrar desde cómo, desde su manera, ¿no? Y encontrar su propia manera de narrar, tu formación en antropología, ¿qué sientes que te dio, qué herramientas te dio para ahora, quizás, no sé si puedas ver con algo de perspectiva tu trabajo y decir, bueno, ahora me doy cuenta que gracias a esta formación pude hacerlo de esta manera, que a lo mejor con una formación más técnica, como dices, de repente te encuadras a solo un sentido o una manera muy única de narrar, ¿no? Sí, hay una cosa que pues tú viste la película, y fue una pregunta que nos hicieron en las 3 funciones que hicimos en el Festival de Guadalajara, y es por la cercanía con los personajes. Como que impresiona al espectador la distancia del objetivo de la cámara con el personaje, que finalmente es la distancia o la cercanía que uno tiene con los sujetos. Creo que eso es lo más importante que me ha dejado la antropología, como esa relación donde prima primero como un consenso, una claridad en esa cercanía con el sujeto, más allá de un interés enteramente cinematográfico por nada más contar una historia. Y eso es como un método que exige una paciencia, que exige como cierto control de ciertos asuntos. Y una cosa que es muy fuerte, uno siempre dice, los psicoanalistas, ¿por qué cobran tan duro? Pero finalmente es que ese trabajo de la escucha es todo un trabajo. Y creo que eso es lo que más creo que aprendí yo, como a, a ese estar con el otro, esa escucha con el otro. Y por otra parte también pues como esa mirada un poco como en lo etnográfico, en el detalle, como en el detalle del objeto, en el detalle del gesto, está también el sujeto, y cómo eso es como una posibilidad de narración. Y ahora estoy escribiendo también proyectos de ficción, y he rodado algunas cosas de ficción, he hecho videoclips, y aunque suene muy chistoso, son videoclips de hip hop, pero si les echan un ojito pues van a ver como ese toque, esa nota con el detalle que tengo, y eso me lo brindó la antropología. Muy bien, interesante. Y yendo o entrando un poco ya a tu película, Los cantos que inundan el río, creo que para empezar el título puede considerarse poético, ¿no? Ya una vez que ves o entiendes de qué trata la película, ¿no? Eh,
las palabras creo que están muy bien elegidas y la manera en cómo expresan o reducen a una metáfora lo que se muestra en el documental. Y primeramente, creo yo que quizá esta es una pregunta muy básica, pero creo que revela eh, un poco de lo que hay detrás de esto y es cómo, cómo surge la idea o cómo llegas a este lugar para crear esto, ¿no? Sé que comentaste algo ahí en Guadalajara, pero me gustaría ahondar un poco en cómo, cómo, cómo fue que empezaste a armarlo y cómo fue que empezaste a darle ese sentido que terminó estando pues ahí dentro del documental. Sí, no, pues primero llego y lo contaba, creo que esa noche estaba muy emocionado y conté cosas que como que no había contado así. Yo llego de México, de una estancia un poco larga en Ciudad de México, y uno llega como con esa distancia que es muy chévere de estar afuera un rato del país. Y uno llega también con muchas ganas de contar su territorio, por también como la suerte de nostalgia que uno tiene cuando está afuera. Y yo llego, una amiga me invita al Chocó, yo no conocía esta zona del Pacífico, una colega que es mi amiga entrañable, Natalia Quiseno, ella estaba haciendo su tesis doctoral en el Museo Etnográfico de Río de Janeiro y me invita a este lugar a recorrer los lugares que ella ya había llevado casi 2 años recorriendo, haciendo su trabajo de grado, que era una estancia muy larga para lo que hoy es un trabajo de campo habitual, que a veces son apenas unas cuantas semanas. Entonces ella tenía como un trabajo ya previo en esos lugares y empezamos en la capital, que es Quibdó, la capital del Chocó, y nos bajamos por todo el río Atrato, un río muy caudaloso y muy impresionante, y nos fuimos bajando por varios lugares a conocer gente con la que ella había estado todo este tiempo. Y el último lugar que encontramos, que era llegar de ese río Atrato y meterse por el río Bojayá, fue esta comunidad, la comunidad de Pogue, y estuve esa primera vez que te digo yo, 3 días, y yo quedé flechado, fue como yo quedé enamorado de ese sitio, tocado, impresionado por la selva, por la tranquilidad de la gente y por esas maneras tan lindas que tenían pues como de vivir. Luego me enteré que muchas de las cosas que yo veía ahí pues son muy comunes a cualquier lugar del Chocó, pero cuando uno está enamorado como que uno no ve esas cosas, uno simplemente está enamorado y me enamoré como de sus objetos, de sus casas, de sus voces, de sus narraciones y empecé a hacer algunos piezas. La primera pieza que hice se llama Las Musas de Pogue, es una cosa muy descriptiva aún, muy como queriendo contarlo todo y finalmente no cuenta uno nada, pero fue una pieza que gustó mucho, es un corto, así como un lugar importante que lo tuvimos fue en el Festival de Florianápolis en Brasil. Eh, y posteriormente empezamos a hacer unos ejercicios más pedagógicos ahí, como contando elementos como puntuales de la cultura de ellos. Pero como que estaba todo este asunto de que Bojayá y Pogue era reconocido en el país y en el mundo por la masacre que ocurrió en el 2002, donde hay un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Los paramilitares utilizan como escudo a la población con mucho temor se esconde en la iglesia y allí la guerrilla de las FARC lanza una pipeta de gas, que es como esas bombas caseras que ellos tenían en el monte, y mueren más de pues casi un centenar de personas. Y los paramilitares se van del lugar con auspicio del Ejército Nacional. Pues así como que la desgracia total, la desgracia que explica la manera o como la tensión que vivimos todos los, digamos, ciudadanos de a pie en este país, que no sabemos quién nos puede pegar el tiro. Puede venir de izquierda, de derecha, de centro y de los que supuestamente nos deberían cuidar. Pero entonces como que todo el mundo se enfrascaba en eso y claro, fue una cosa muy dura, es muy fuerte para la región, marcó también como todo un asunto en la historia nacional porque el presidente de turno decidió cortar con los diálogos de paz de ese momento por ese suceso, los diálogos que tenía con las FARC. Pero como que entonces todo el mundo pensaba en Bojayá y solo pensaba en eso. Entonces yo les propuse a las mujeres, como en la primera, digámoslo así, como empujón que le di a este proyecto, les propuse que cantaran al río. Y cuando les propongo que canten al río, pues ellas me dicen que fue para ellas más fácil cantarle a la masacre y que no le pueden cantar al río con tanta facilidad porque el río siempre está ahí, porque el río es tan cotidiano que no lo ven. Y ahí me doy cuenta que no es solo el río lo que no logran ver, sino también su subjetividad.
y ahí es donde decido no querer contarlas a todas, sino contar en especial a Ana Oneida, que es una de las compositoras más importantes del grupo de cantadores de alabados, y para quienes nos escuchan y tengan un poquito más de contexto, pues estos alabados son cantos fúnebres con los que estas comunidades negras despiden a los muertos, y es como todo un acto ritual, donde los cantos lo que buscan es que la gente llore bien llorado a su muerto, lo despida bien despedido para que el muerto no venga del otro plano a molestar, porque hay toda una creencia también, toda una cultura sobre las ánimas y eso, porque las ánimas deben venir a contar cosas bacanas, o sea, cosas buenas, ¿sí? Cosas chidas, no tienen que venir a perturbar, tienen que venir a dar recetas para cocinar, recetas para aliviar al enfermo, canciones. Entonces, Oneida era una cosa impresionante y era también muy impresionante pensar que ella pudiera ser un personaje, porque es una persona sin creerlo, sin ser una persona, digamos, mala leche, como decimos aquí en la calle. Es una persona que sí es muy introvertida, puede parecer osca por fuera, pero es una mujer con una historia muy impresionante y muy dura, y una historia marcada absolutamente por el río. Es como si el río cruzara su cuerpo. Entonces esta película se convierte así como en ese viaje por ese río que es a la vez ella misma. Y ahí empieza como a construirse esta película y como a tener un poco más de asiento de lo que yo pensaba que podía ser. Bien, quisiera conectar esto con algo que te pregunté casi al inicio, que es acerca de tus referentes a la hora de que te han inspirado, que te han llevado a hacer el cine que ahora haces. Y en ese sentido, con toda esta idea o con todo esto que me estás contando, cómo fue que y fuiste llevando, fuiste haciendo que la idea evolucione. eh, ¿Cómo fue o cómo utilizaste esos referentes para poder darle sentido a algo que a veces, sobre todo cuando se está haciendo documental, por ahí mencionaste, a veces se quiere grabar todo o contar todo y se termina no contando nada, ¿no? Y a veces cuando se va a algo más específico es cuando realmente se cuenta una Sí, historia, ¿no? claro. Sí, como que no hay que temer a que el fragmento enuncie de alguna manera el todo y eso, y deje como en ese acto como de, ¿cómo se diría? Sí, como ese acto erótico, como de que el espectador imagine el resto. No, pues como en esos referentes, Jan Rush creo que es muy importante y espero que quienes nos escuchan puedan ver la película. Hay unos toques como de lo que llamamos como ficción etnográfica, donde yo me doy unas gabelas con la ficción para poder viajar a la psique de Ana Oneida, viajar, porque a mí me interesa mucho el acto creativo, qué pasa en la cabeza de un escritor, qué pasa en la cabeza de un cantante. Las películas, a mí, por ejemplo, las películas que son películas sobre escritores, escritoras, me encantan. Como, son medio películas making, como making de obras, me gusta cómo se hizo, y uno se encuentra con paradojas ahí muy, muy divertidas y es esa cosa de si uno eh, se da cuenta, grandes obras partieron de cosas a veces muy banales, muy absurdas y luego se complejizaron. Entonces me interesaba mucho como eso. No recuerdo ahorita pues como en ese ámbito referentes muy precisos. Eh, Me había Bueno, gustado, sí, sí, creo que sí me había gustado en particular una película chilena que está dedicada a Violeta Parra, se llama Violeta se fue a los cielos, creo que es de Andrés Wood, y, y me gustaba mucho ese estilo fragmentario, como esa cosa donde era uno como espectador el que terminaba de armar, creo que eso fue como uno de esos primeros referentes que tuve. Eh, y luego Tatiana Hueso, yo estaba en México cuando salió El lugar más pequeño, me impresionó. Y luego en Cartagena, que fue, creo que ya le invitaron con su película, el Festival de Cartagena con Tempestad. Yo dije, wow, esto es como, aquí está un poco también mi búsqueda. Y recuerdo ahora también, aquí escarbando en mi memoria, una peli que quizá solo el título y algunos detalles muy particulares lo vinculen, pero creo que fue en un festival de Ficunam, se llamaba, la película tiene un título precioso,
que el río solía ser hombre. Y esa peli, oh, uno es tiempo y espacio también en esa cosa como espectador. No sé qué me estaba pasando a mí ese día, pero ese día me flechó, me tocó mucho. Entonces como que yo venía como con esa noción. Y me gusta mucho también el reto como de encarnar como personaje a un elemento de la naturaleza. Cuando una película logra hacer de la montaña, en este caso hacer del río un personaje, pues como que es un reto y como que por ahí hubo como también como muchas posibilidades. Lo otro es que yo vengo del videoclip, a la gente le causa risa, soy antropólogo, videoclipero de hip hop. Entonces como que me gustan los clásicos. Yo siempre que dicto un taller y los chicos raperos me dicen, oye, y Lucas, ¿y cómo le hago con el videoclip? Yo les digo, miren clásicos, vean a Anselstein, vean a Bertov, eh, vean a los viejos. Muchas cosas nos sorprenden hoy y los gringos a veces decimos, uy, ¿qué es esto? Pero muchas cosas ya las habían hecho así. Entonces creo como que bebo mucho como de cierto cine clásico, silente, o, o esas cosas así me llaman profundamente mi atención. Y como en la literatura, los cines, digamos, de las periferias también me han alimentado mucho, el cine asiático, el cine africano, como que son, asimismo la literatura, me encanta pues como cuando voy a una biblioteca que está armada por códigos, me gusta mucho el 892, que comprende Europa del Este, para allá, y todo lo que hay ahí para allá, como que son cosas que refrescan mucho también las posibilidades narrativas. Sí, claro. Y justo ahorita tocaste un tema que me llama mucho la atención, que haces videoclips de hip hop y ya habías, creo que fue ahí en Guadalajara en alguna de las presentaciones, bueno, al menos en la que me tocó estar a mí, mencionaste como una especie de relación eh, de, de, de estas, de, de lo que cantan las mujeres con un poco con el hip hop. No sé si fue así más o menos. Estoy intentando como recordar más o menos lo que dijiste, pero tenía algo que ver como con esta creación de improvisar las letras en el momento, Sí, ¿no? sí, no, claro, es que realmente lo que decía era como que las cantadoras de lavado son como raperas nativas, como proto-raperas, es como un rap mucho más original, porque como que va a la raíz, es un canto negro y lo que hacen ellas es que estas melodías, que son melodías aprendidas por tradición oral, muchas de ellas no leen ni escriben, y son melodías que han navegado más de 3, 4 siglos, ¿sí? Sobre estas melodías, ellas reescriben nuevas letras. Entonces es como cuando el hopper samplea una canción, se jala un beat aquí, un beat allá y rearma una cosa. Entonces me gustaba mucho eso y esa relación, insisto, como de el lugar del creador con su entorno y cómo el entorno le está disparando, le está estimulando para que cuente siempre ciertas cosas. Me gusta mucho como esa relación de traducción entre lo vivido y lo escrito. Y eso me enamora mucho, tanto pues como en la película de cantos, como en un proyecto que estoy escribiendo, pues que estoy tratando de terminar hace mucho rato, pero creo que ya le estamos viendo luz. Es un largo de ciencia ficción, es un largo de ficción, es un largo de ficción que se llama MC Silencio, y en este caso sí es como volver sobre ese tópico, un hopper en un barrio de periferia aquí en Medellín y como esa difícil relación con su entorno, donde la violencia le vuelve la vida mierda, pero es también esa oscuridad la que le da cierto tono también a sus letras. Entonces, ¿cómo vive esa paradoja? Me interesa mucho eso. Bien, sí. Me llama mucho la atención esta película de la que estás hablando. Me gustaría hablar de ella, pero quizá dejarla un poquito más adelante para concentrarme ahorita a seguir hablando de la película de Cantos que inundan el río. Y una cosa que creo que ya te han preguntado,
pero creo que también es interesante saber. Mencionabas hace rato, y lo tengo todavía muy en mente, sobre el personaje principal, pues que sentías que era muy tímida, muy reservada, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo fue el trabajo pues de llegar con una cámara, grabarla, que se sintiera cómoda con la cámara, contigo, ¿no? No sé cuánto equipo iba ayudándote, pues también con el equipo, ¿no? Que estaba ahí contigo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste ahí en la comunidad? ¿En qué lapsos, etcétera, ¿no? Me gustaría saber un poco de eso. Bueno, por periodos, digamos, nunca uno podía hacer tampoco periodos muy largos. Lo más largo que hacíamos era un mes. Pero yo empecé a visitar con constancia el lugar desde 2014 y ahí empieza como a generarse esa relación, no solo como a visitar con cámara, y siempre lo he dicho, como que esta película tiene muchas horas de material y con las que nos enfrentamos luego con el editor, pero hay muchas más horas de no cámara, de no grabación, donde estuvimos fue ahí compartiendo el café, haciendo tamales, haciendo biche, que es como el ron que ellos hacen de caña, contándonos de un lado y del otro sobre nuestras familias, acompañándolas a festivales de alabados que hay en la región. Dame un segundo. Se sube el ruido aquí. Acompañándolas a estos festivales de alabados de la región, las invitamos aquí a nuestra ciudad. Y se empieza como a tejer como toda una amistad. Esa amistad y esa relación con ellos y con la región de Bojayá se volvió tan fuerte que en el 2017, cuando ellos logran el proceso de reexhumación de los cuerpos de la masacre, porque los cuerpos en su momento en 2002 no fueron exhumados con el rigor, con la precisión, es decir, mucha gente estaba llevando velas a una tumba y unos huesos que no eran los suyos, y había muchos cuerpos desaparecidos. Cuando ellos logran eso, ellos deciden decirle no a los periodistas, que no puede haber ninguna cámara de medios ahí, y me invitan a mí a que yo sea la cámara junto con algunos, digamos, comunicadores, chicos de ahí mismo de la comunidad, para que yo también les dé como un taller y los forme para el ejercicio. Fue un ejercicio muy impresionante porque era un ejercicio más como de fiscalización, de verificación, pues teníamos que ir a filmar qué sale, a cuántas bolsas salen, cuántas bolsas entran, fue una cosa muy fuerte. Y porque habían pasado ya 15 años, pero era como si el dolor hubiera sido ayer, pues como si eso hubiera sucedido nada más hacía unas cuantas horas. Es un dolor con el que esa comunidad, con la comunidad Boja ya cargaba mucho tiempo. Entonces como que ya ahí hay una relación muy fuerte. Y realmente la peli empieza como en una idea muy general todavía, muy exploratoria en el 2016, pero no es sino hasta 2018 que ya logramos los recursos, la financiación, y es en 2018 que hacemos el primer rodaje ya, digámoslo así, ya con la película más precisa que queríamos rodar, y el 2019, pero cuando vean la película pues van a ver que tenemos material de esos otros materiales que yo había podido filmar solo. Ya en 2018 y 2019 me voy con un equipo que son un director de foto que también es operador, su asistente, un sonidista, nuestra productora Ana María Muñoz, una productora de campo es Ana Catalina Carmona, y hacemos una invitación especial a Alicia Reyes, una amiga que es música, y en un momento pues yo necesito la historia, si lo recuerdas es como un relato de vida cantado, y hay un momento en que hay unos pasajes, cuando me preguntas también de esa relación con ella, pues hay unos pasajes de la vida de ella que yo como hombre no puedo acceder, que son muy importantes. Y yo quería como que también alguien interesado por la música estuviera con una idea acompañándola, entonces ahí aparece Alicia y ella logra entrar con ella a esos otros pasajes. Fue una experiencia que, bueno, decimos, qué bello que se haya logrado una gran película, pero ya como experiencia era una gran experiencia.
Claro, ¿no? Y muchas veces creo que los documentales, sin quererlo, se alimentan de lo fortuito, ¿no? De cosas que suceden en el momento que eran inesperadas o cosas que no están planeadas y a veces eso termina quedándose en el corte final, ¿no? De la película. Y en tu caso, ¿cómo te ayudó o cómo te benefició, no sé cómo decirlo, la suerte o lo fortuito para cosas que quedaron del corte final? No, y es muy bonito porque, bueno, siempre el manual, y lo decía Jan Rush y luego los manuales lo han dicho, pues es ideal que quien monte la película sea alguien que no haya estado en el rodaje, que tenga esa distancia, que te permita desencantarte del material. Y contamos con alguien muy bueno que es Gustavo Vasco, un editor colombiano que ya tiene en sus espaldas varias películas colombianas y varios documentales que han sido ya como muy importantes para nuestra historia de cine reciente. Y no, yo recuerdo que había cosas que yo decía, esto va a quedar, este es mi gran momento como director. Y él me decía, no, eso no queda aquí ni a palo. Yo le decía, Gustavito, mira que esto es un gran momento. Me decía, esto no funciona. Como había otros, hay un momento que se volvió muy importante, a manera de anécdota lo voy a contar. Cuando vean la película, espero me recuerden, hay un personaje que es Juanita. Juanita es la que cuenta quiénes son todas las del grupo, pero digamos, yo en mi plan de rodaje no tenía a Juanita, pero Juanita ya había visto las películas anteriores, como los cortos que habíamos hecho antes, y hay un personaje que fue muy importante para mí, para todos, y nos marcó en la relación, y es la señora Rosario Palacios. Ella muere en 2016, por casualidad y por fortuna, por una triste fortuna, nosotros estamos con cámara ahí para filmar su velorio, su entierro, y me toca por primera vez ver cómo es el canto de los alabados, cómo es ese proceso de acompañamiento con los cantos, cómo es ese llorar, cómo es ese llorar hasta el final para que el muerto se vaya bien y se vaya bien. Y es muy impresionante. Y yo ya había filmado Rosario, entonces Rosario, digamos, quedó eternizada ya en ese corto, en ese primer corto, y que fue tan importante para la comunidad. Entonces, cuando ya estábamos haciendo la película, Juanita un día en la noche llega hasta donde nos quedábamos, como al lugar donde nos hospedábamos, y me dice, Lucas, lo espero mañana con su equipo en mi casa, porque yo tengo que quedar en esa película. Y casi que yo fui a grabarla por decencia, pues porque Juanita es un amor con nosotros, una mujer muy linda, pero y no era que no fuera importante, pues para mí todas ellas son muy importantes, y negociar y hacerles entender que esta historia iba a ser solo de Oneida, pero que la idea era que todas se vieran reflejadas en ellas, en ella fue toda una negociación. Pero yo a Juanita decía, nos vamos a filmarla, chicos, porque maluco pues con Juanita, y nos regala ese momento, y ese momento desde que lo vi el editor dijo, esto es encantador, y funcionó luego. Narrativa nos quitó un peso de encima impresionante, porque cuenta de una manera muy linda, muy jocosa, quiénes son todas ellas y todo el grupo. Muy bien. Y sin querer entraste a otro tema que siempre me llama mucho la atención en general del cine, pero creo que en el documental tiene una fuerza más grande, que es el tema del montaje y la edición, porque creo que es ahí realmente cuando se empieza de verdad ya a construir, o todo lo que se filmó empieza ya a tener un sentido, ¿no? Se le empieza a querer dar un sentido. En ese, algunas cosas que ya mencionaste, ¿no? Que trabajaste con un editor, eh, ¿no te sentiste en algún momento tentado a tú montar el material o tú hacer un montaje propio? No, hay muchos como directores que les gusta eso, ¿cierto? Y lo hacen bien, ¿sí? Algunos no tan bien, pero yo siempre he tenido claro que no tengo el espíritu ni las agallas para la edición, ¿sí? Me parece que es una ciencia a la que yo no le tengo, como que no tengo todo eso. Lo que hicimos sí fue que yo con Sebastián Pérez, que fue nuestro asistente de montaje, sí le entregamos como unas tiras a Gustavo, como de algunas pretensiones que teníamos. No alcanzamos, la idea era poder entregarle un corte,
pero no nos dio por tiempo, fue muy rápido también todo el proceso, todo muy rápido, a diferencia pues de otras películas, pero bueno, nos llevó un poco más de un año. Eh, Cuando toca, puedo hacer operación de cámara y medianamente creo que he venido mejorando mucho y lo hago y me gusta, y hay proyectos donde no hay chance de uno tener un director de foto y me gusta escribir, pero es muy importante creo como tener esa claridad como que con el montaje no. Una cosa que sí fue muy chévere fue que aquí tenemos una cosa en Colombia que se llama el Bogotá Audiovisual Market, se realiza en la ciudad de Bogotá, es un mercado audiovisual que tiene, además de una posibilidad de un mercado donde uno se encuentra, negocia con sus películas o sus proyectos, también brinda asesorías. Entonces nosotros habíamos presentado como un rough cut de la película, y lo que nos brindó el BAM fue una asesoría con Miguel Scheverfinger, no soy capaz de pronunciar el apellido de este hombre. Él está casado con una directora mexicana, no recuerdo ahora su nombre, pero fue muy importante él había ya montado muchas pelis colombianas, pero fue muy chévere la asesoría con él, porque había cosas que yo ya no era capaz de negociar con Gustavo, nos queremos, buena amistad, todo bien, pero había cosas que yo sentía como, ay, este Gustavo me está dejando estas cosas. Entonces hubo como un tercer ojo con el que mediamos nuestras necesidades, y fue muy chévere porque me dejó a mí como no quedarme como con esa duda de ciertas cosas que yo insistía en que tenían que quedar. Otras de plano, pues Miguel le dio la razón a Gustavo y dijo, no, estás loco, eso no funciona. Pero eso fue más o menos como lo que pasó en el montaje. Bien. ¿Y cómo fue o cómo fue este proceso tuyo de tener que aceptar o tragarse un poco la frustración de estas cosas que mencionas? Porque creo yo que de repente, sobre todo para los que vamos iniciando, es muy difícil, eh, es muy difícil de repente ceder la idea o conceder Sí, claro. algo de esto, y de repente uno cree que la idea que uno tiene es genial, ¿no? Y casi un genio incomprendido algunos, ¿no? Pero No, ¿cómo fue este proceso de aceptar y ceder y no no, pues, frustrarte, ¿no? no, pues yo creo que ha sido muy importante mi formación. Pues yo estoy en procesos colectivos desde los 8 años. Me crié en un colectivo de primos muy grande, entre mucha gente. Entonces creo que desde muy pelado me tocó aprender muy chico, me tocó aprender a ceder, a negociar como ciertos asuntos. Entonces eso. Y le insisto mucho a mis estudiantes con esa labor colectiva, que es el mismo cine. Y en las pocas experiencias, pues llevo en mis espaldas apenas como 2 cortos de ficción, este largo, pero muchos ejercicios pues previos de documental, que digamos no llegaron a circuitos grandes como estar logrando hacerlo, ni a pantalla, ni nada, pero como que en toda esa experiencia y en estos trabajos colectivos con comunidades, uno se da cuenta que a veces es lo genial es saber escuchar. El genio está en saber escuchar y asesorarse. Y muchas veces, claro, hay ideas que uno dice, la tengo, y uno tiene una intuición y voy hasta el final. Pero muchas veces como que la experiencia me ha enseñado a tener como un sensor como de, no, no, venga, no la cague, escuche. Escuche a la directora de arte, esto no se ve bien, escuche al sonidista, escuche al montajista. Y con el montaje como que eso está bueno, y fue muy importante también la labor de Ana María Muñoz, nuestra productora de la película, también de mi esposa. Yo le debo mucho a mi esposa, ella se ríe, pero ella tiene una formación y una pasión mucho más grande por el documental. Yo digo que yo tengo una pasión por el cine, pues en este momento tengo proyectos de distinta índole, como que voy pensando en documental y en ficción sin, y en literatura como sin pensar en los géneros, pues, o en las fronteras. Ella tiene una pasión mucho más fuerte como por eso, y me ayudó y me dio como muchos consejos, me dio línea, como donde había que tomar decisiones ahí importantes. Y lo mismo Ana María, lo mismo nuestro
asistente Sebastián, y teníamos un proceso que es muy chévere con Gus, muchos no lo hacen tanto, y es ir haciendo como grupos focales, como cuando ya se tienen los cortes, poner a la gente a conversar, a ver dónde está latiendo más, como qué cosas vibra más la gente, y uno dice, ok, esto les gustó, vamos a ponerles un poquito más de esta cosita aquí, y mostrar, pues, y nos dejaba ver muy bien dónde estaban como, había problemas como de ritmo y de sentido. Sí. Muy bien. Eh, pues ahora sí, me gustaría como entrar en algo más. Nada más quisiera hacer un comentario. Creo yo, o por lo menos yo he sentido, ese es mi sentir, a lo mejor y puede que tú lo confirmes o lo refuerces o tal vez me digas que no, pero he sentido últimamente que la tendencia del cine de repente está como desdibujando un poco la línea que parecía que existía un poco entre el documental y la ficción y de repente vemos amalgamas bastante interesantes que mezclan un poco de ambas visiones y que resultan ser trabajos muy buenos y muy interesantes. En tu caso, y menciono esto para ir a lo siguiente, que es, ahora que estás creando una ficción, ¿qué diferencias o qué cosas de tu experiencia ya haciendo un largo documental crees que hay o que puedes tomar de ahí? ¿O qué diferencias incluso puedes sentir entre una cosa y otra y el tratamiento que le das a la hora de hacer eh, dos obras de esta índole, ¿no? Una ficción y un documental. Bueno, creo que lo primero es como que esa línea siempre se ha desdibujado. Siempre, si vas afuera, si vas hacia atrás, siempre ha habido como esos proyectos. Hoy tiene mucha fuerza eso que llaman híbrido, me gusta más llamarlo como anfibio. No tengo tanto interés en proyectos así como anfibios, así como rudos, fuertes, como los tienen muchos otros. En el caso de, en el caso de México, no recuerdo este hombre, el que hizo la de Goliath. Bueno, recuerdo el nombre de este hombre, pero bueno, como que en ese interés. Lo que sí le entrega a uno el documental y finalmente la pregunta básica, pues como que uno dice, tú puedes estudiar, yo no estudié cine, yo me formé haciendo y embarrándola, pero finalmente la gran pregunta es, bueno, tienes un guión, tienes la técnica para escribirlo cuando sos director y guionista, pero tu, tu experiencia y tu conocimiento termina desembocando en dos preguntas. ¿Dónde poner la cámara? ¿Sí? ¿Dónde poner la cámara y cuán cerca o cuán lejos? ¿Sí? Eso es como que... Y yo creo que lo que brinda el documental es como cierta frescura en la puesta en escena, cierta como noción de lo real para la puesta en escena. Y eso es un poco como lo que me ha brindado. En el caso del guión de ficción que estoy cerrando ahora, pues lo otro que me tiene es que el guión es una película enteramente de ficción, una narración, pero bebe absolutamente como de unas pesquisas etnográficas que yo hice previas con hoppers, con raperos de aquí de Medellín y con una historia en particular de una zona de la ciudad de aquí de Medellín. Entonces como que hay un piso real, digámoslo así, en la historia y luego ya en la puesta en escena, pues como que hay esa claridad que da el trabajar como con el de tener una puesta en cámara de documental y se puede adaptar y le puede dar mucha frescura. Y el otro comentario que yo hago siempre frente a eso es que yo estoy seguro en esta idea del reto que es hacer dramaturgia de lo real en el documental, que los grandes guionistas del mundo hoy no están yendo a ver o no están yendo a festivales de ficción. Yo creo que todos esos tipos se cuelan es a ver documental, porque el documental es como nuevos puentes para volver a contar la misma historia, como unos puentes diferentes para retarse a hacer esa dramaturgia. Y eso es como lo rico que también le entrega a uno. Bien, eh, tú entonces consideras como un poco el ejercicio documental como un ejercicio de dramaturgia o de guionización, pero ya sobre lo real, incluso un poco sobre la imagen, ¿no? O sea, ya puede haber
alguna idea preconcebida para levantar la imagen, pero ya cuando se monta es realmente cuando se crea como el universo o el sentido un poco de lo que quieres narrar, ¿no? Entonces, ahí cómo es la inferencia, cómo unes estas dos partes, o sea, en el proceso de escritura, cómo puedes tomar o cómo puedes retomar esa experiencia y decir, ahora voy a ficcionar y voy a tener ya algo por escrito que posteriormente va a traducirse en imagen, ¿no? Esa escritura en el documental no es tan cerrada como la que posibilita la ficción. Son como unas líneas de posibilidades, como yo los llamo siempre como unos, ¿cómo se dice? Unos inflables en medio del mar. Uno tiene la realidad es el mar. Estos dispositivos narrativos, estos como intuiciones narrativas son como los inflables que te permiten estar en ese mar. Y uno sobre eso teje. Y sobre esas intuiciones rueda la película. Algunas funcionan, otras no. Y ahí entra el montajista. Y por eso en esta película, si se fijan, comparto el crédito de guionista con el editor, porque es con él que yo termino de escribir en la sala de montaje. Entonces hay cosas que, como yo las rodé y como yo las tenía, digamos, escritas, permiten cierto crecimiento narrativo, pero hay otras que no, que toca forzar el material a que cuenten y construyan esa línea narrativa. Eso es como un poco como la manera como uno se la juega. Hay otras películas, tengo un documental ahora, donde ya, digamos, es un documental donde tengo más escrito un arco dramático, un posible arco dramático, pero ya cuando lo ruede va a ser otra cosa. Y es esa idea, le pasa al director de ficción, es una película la que escribe, otra la que rueda y otra la que monta, también pasa. Pero en el documental muchas veces esos momentos pueden ser más abismales, pueden ser cosas completamente más diferentes. Quisiera pasar a otro tema, como te comentaba, que tiene que ver con algo que de repente no se habla tanto del cine, pero creo que termina siendo, creo que, una de las partes esenciales, que es el público al que va a llegar, ¿no? Al final de cuentas, cuando uno hace cine o cualquier obra artística, pues el contacto con el público termina siendo muy importante. Ya más o menos mencionaste un poco que al principio de los primeros cortes lo vio gente, se hicieron como algunas tipo pruebas y demás, pero ¿cómo fue o cómo se hizo el plan de poderlo llevar a foros donde pudiera llegar un público? En este caso, he visto que logró estar en foros bastante interesantes y grandes a nivel de cine, ¿no? Que se terminan siendo muy importantes, como el Hot Dogs, el festival, creo que de Lima, en Guadalajara, que estuvo aquí en México, entre algunos otros. Entonces, desde que ¿en qué momento surge el decir vamos a mandarlo ahí, vamos a probar mandarlo ahí? ¿O era algo que se tenía en algún momento del proceso? ¿Cómo fue en tu caso? Hay una cosa, apenas pues como que estamos aprendiendo también de todo este otro universo que es como la producción de la peli, pero uno siempre le insisten como que casi que la promoción de la película está desde el desarrollo, como que se vaya conociendo, se vaya abriendo. Y en el BAM, en este Bogotá Audiovisual Market, este mercado que se hace en la capital de aquí de Colombia, como te decía, se ha vuelto como un escenario muy importante. Y muchos festivales y programadores conocían de la peli, aun cuando estaba en desarrollo. ¿Sí? Y nuestro, digamos, Instituto de Cine, aquí es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico junto a Proimágenes, hay que, hay que darle pues como el crédito, tiene una labor muy interesante como con el cuidado de las películas en sus distintas etapas. Nosotros habíamos ganado el fondo para poder rodar la película, un fondo que nos ayudó en la primera etapa de producción
pero la peli y como el espíritu de la peli fue calando en mucha gente, como que mucha gente conocía la peli, habló de la película, y cuando ya la tuvimos, pues se las mandamos a los programadores de Hot Dogs que ya habían visto como cosas previas, y, y finalmente estuvimos ahí. Hot Dogs es, digámoslo así, el festival más importante de este lado del hemisferio en respecto a documental. Entonces cuando nosotros logramos Hot Dogs dijimos, pues, uff, pues como que muy bien, porque ha sido más difícil para nosotros lograr como conectar con algún festival en Europa. Seguimos en ese trabajo. Pero luego de este festival pues llegaron los otros. Y por ejemplo con el de Guadalajara es también como los gustos. Yo había estado ahí acompañando a mi esposa con un proyecto del que ella es productora, que ganó el año pasado el premio del jurado ahí en Guadalajara, que es el segundo entierro de Alejandrino. Y habíamos estado antes en el Doculab participando con el proyecto de Raúl, mi colega, cuando era todavía una película como en un primer corte de montaje. Y a mí me encantó Guadalajara y yo decía, muero porque nuestra peli esté ahí. Y esas cosas del deseo, del destino, el festival antes de que nosotros enviáramos la peli nos pidió la película, nos dijo queremos ver su película, hemos escuchado de su peli, y nosotros dijimos, bueno, es una buena, es un buen índice, pero no dice nada. Muchas pelis las convocan, pero finalmente no las llaman. Y bueno, cuando nos enteramos estábamos muy felices. El de Lima fue muy lindo, pero fue virtual en absoluto, y pues como que no nos enteramos de nada. Hubo uno muy bello en Estados Unidos, que es el True Falls. Y luego de Guadalajara estuvimos en el de Minneapolis, St. Paul. En Estados Unidos hemos tenido como mucha acogida. Creo que el tema afro ha tenido mucha más fuerza en el último tiempo. También como que todas estas movidas de reivindicación como que le dan ese valor. Y esta es una película afro como con un asiento muy fuerte también como en algo como cultural, de raíz muy africana, y eso conecta muy fuerte con la película, con el público y así mismo el personaje. Pero es cuando te digo, es también es una labor de dramaturgia, donde no está por encima la información, que es lo que se espera del documental televisivo, el reportaje periodístico, sino que aquí lo que está primando desde la escritura y desde la puesta en cámara es la emoción. Y eso es lo que conecta así como con el público. Y nos ha encantado lo que el público ha dicho y la manera como la gente se conecta y defiende a la película. Y dice, wow, wow, no me esperaba esto, emocioné con mucha fuerza. Eso es como un poco lo que fue el proceso con la peli, lo que ha sido el proceso, porque seguimos pues en la tarea. Claro, claro. Y justamente eso mismo iba a preguntar si ya tenían algún otro lugar donde iban a presentar la película. Y por otro lado, también para todos aquellos que nos puedan estar escuchando en este momento y les llamó la atención los temas que toca la película o la manera que se rodó y les causó interés en verla, pues saber un poco. eh, si ya tienen algún deal para distribución, si va a estar en alguna plataforma próximamente o todavía no tienen previsto algo de eso. Nuestra distribuidora es Habanero, una distribuidora, digámoslo, pequeña, y nos gusta es porque no son muchas las películas que distribuye anualmente, y tiene una línea editorial muy bacana, pues como muy chévere, de películas muy particulares. Eh, entonces con ellos seguimos a la espera de otros festivales. En este momento no podría decirte como que tengamos ya la luz verde de alguno, pero estamos así como pendientes. Y en Colombia nosotros tenemos la distribución y queremos hacerla que llegue a salas en el primer semestre de este próximo año. Eh, Sobre todo vincularla con que ya son 20 años de la conmemoración de las víctimas de esta masacre en Bojayá. Y entonces queremos como que también juntarnos a eso.
y porque también tenemos una pelea política muy, muy fuerte. El próximo año son elecciones aquí y quienes están en el gobierno de turno aquí en Colombia pues son la derecha más recalcitrante, narcotraficante, corrupta, sucia que hayamos podido tener. Pues esperamos todos que este sea el final del uribismo, todos estamos como atentos y desde los movimientos sociales, desde la gente de distintas regiones, pues como que le estamos haciendo fuerza como que a estos mandriles, a estos simios que tenemos en el poder, pues queremos bajarlos. Entonces, como que hay toda una movida cultural también queriendo como mostrar que la firma del acuerdo de paz con las FARC fue muy importante y que mucha más gente interesada en que haya paz. Y para nosotros que haya paz es que haya realmente oportunidades económicas y educación para todo el mundo. Y eso estamos a años luz de que ocurra en este país. Entonces estamos ahí como que todos como con la mente puesta en eso. Y tenemos muchas ganas de estar en México, pues queremos estar en salas en México. Queremos estar Perfecto. en las Muy bien. distintas cinetecas. Ojalá pues todo se dé para el próximo año, me imagino. Pues esperemos que sí, para quienes sean de aquí de México puedan verla, también allá en Colombia y quizá de Latinoamérica en general, que puedan ver la película y puedan tener esta gratificante experiencia. Pues bien, como normalmente le pido a todos mis invitados que nos acompañen aquí, que bien este espacio es un espacio que he creado para todos aquellos que están interesados en el mundo del cine y en muchas veces en hacer cine y ver los procesos creativos, ¿no? De diferentes personas que ya han logrado hacer trabajo. Y en tu caso creo que es muy interesante ver a alguien que sin una formación de cine, en una escuela de cine, sino más en la práctica ha logrado hacer esta obra tan interesante, pues quizá nos puedas dar consejos o un mensaje final para todos aquellos que nos puedan escuchar, que están interesados en el cine, quizá también en el documental, y que a lo mejor no tienen la facilidad, porque a veces aquí en México, no sé cómo sea ya de entrar a una escuela de cine, de repente es complicado, que sientan o que sepan que hay maneras de poder hacer cine fuera de la manera más formal, ¿no? Que es dentro de una escuela, ¿no? Entonces, no sé qué para cerrar, algo que nos puedas decir acerca de eso y de tu experiencia haciendo cine de esa manera. No, pues yo creo como que cada uno tiene una línea de trabajo. Cada uno, cada uno tiene una línea de trabajo y hay gente que es muy cinéfila, por ejemplo, y respeto mucho eso, pero en mi trabajo docente creo que me ha tocado mucho lidiar con estudiantes cinéfilos y el problema de la cinefilia es que muchas veces como que tanta cinefilia los como que los llenas de temor a la hora de ejecutar, ¿sí? Hay directores que se han valido de ese temor para hacer grandes películas, ¿sí? Como que han logrado ver ese temor a la cara. Hablo de un director muy importante para mí que es León Simignani, un español, que ahora tiene una peli en Netflix que me encanta, que se llama Apuntes para una película de atracos, un documental que les recomiendo a todos. Pero a mí, en ese sentido, le invito muchas veces a los estudiantes a leer literatura, y yo soy un fanático de la literatura. Y creo que en la literatura hay como muchas posibilidades para ir en ese encuentro. Y yo no me considero un cineasta, yo me considero un narrador. Y lo que estoy haciendo todo el tiempo es como formándome en la narración. Y me gusta mucho. Desde chiquito, como que esta formación autodidacta por el cine fue mucho a través de leer making ofs, porque primero las revistas contaban era en palabras cómo se hacían las películas, luego ver muchos making, pero también escuchar a muchos de otras áreas, artistas plásticos, artistas plásticas, escritores, músicos, hablando de cómo trabajan su obra. Y yo pierdo mucho el tiempo así. Mi esposa me ve aquí, que paso horas muchas veces escuchando a escritores, hablando y echando su rollo. Y creo que es eso. Por otro lado, hay que vivir. Y creo que es la otra recomendación. Al que le gusta emborracharse, pues emborracharse, caminar, viajar. Creo que son dos caminos.
pero ante todo, sistematizar. Creo que es muy importante la escritura, es muy importante el diario, es muy importante darse ese tiempo para asentar esas experiencias que uno vive en el día a día. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por tus consejos, por tus palabras, por platicarnos de manera general como todo el proceso detrás de tu obra y de la que va a venir próximamente. Que así sea. No me queda nada más que agradecerte por tanta generosidad, por prestarte el tiempo, a pesar de todo lo que pudieras estar haciendo en este momento, nos regalaste un ratito de tu tiempo. Y pues nada, con esto cerramos. No sé si quieras decir algo más para terminar. No, Caleb, a ti te agradezco, pues porque como que en esto de promocionar la peli, pues muchas veces uno se encuentra es como con gente que tiene que hacer la tarea. Y yo siento que tú tienes un interés que va más allá como de cumplirle a no sé quién. Es un interés muy propio y se siente en tus preguntas y en lo rico de esta charla. Entonces, muchísimas Sí. gracias por eso. Pues gracias a ti y con esto cerramos para todos los que nos están escuchando, que puedan estar pendientes en las carteleras o en los streamings o donde sea de poder encontrar Cantos que inundan el río. Y con esto cerramos. Gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un siguiente episodio. Nos estaremos viendo.